soy católico, pero he vivido por estudiantes, me han dicho, va bien este pastor, y el tipo te habla por una hora. Por ejemplo, me recuerdo porque fue la única vez que fui, el tipo una hora hablando de la importancia de cuando Cristo caminó sobre las aguas. Y relacionaba con la física. Dice, este es un chanta total, pero me hace pensar en Cristo, ¿no? Y bueno, algo parecido con esta analogía que te utilizo, la analogía, veo con Mujica, es decir, fíjate que Obama viene con un discurso muy parecido, es decir, a terminar con los pobres de Estados Unidos, pero de una manera que no era muy convincente, era el profesor de Harvard. En cambio, y por eso la relación con Steve Jobs, con Bill Gates, ¿por qué? Porque son tipos que nunca terminaron la universidad y son genios igual. Entonces esto hace el clic con esta época de Easy Rider, de busco mi destino, que es nuestra época. Yo lo veo con muchachos que dicen, ¿para qué terminar la universidad con lo caro que es? Si yo soy un genio, es decir, creer en sí mismo. Y eso es un poco lo que impuso Mujica. Usted tiene que creer en sí. Y se coordina todo eso con la época. Es decir, se podía entender. Fíjate que si Mujica hubiera llegado en la década del 70, hubiera sido un guerrillero. Hubiera sido un tipo que viene a romper el status quo. Y ahora no es es un tipo que viene a transformar la sociedad desde dentro. Aparte, él lo hizo muy bien, porque fue cuando fue a las Naciones Unidas, me pareció el discurso vago, abstracto, pero muy convincente en términos literarios. Vos lo escuchabas y decías, después de Cristina Fernández de Kirchner, que vos decías, pero esto es de terror. Y viene Mujica, que bien articula, qué buenas ideas. Lo repito, es el pastor que te viene a hablar de Cristo caminando sobre las aguas, y vos decís, bueno, qué bueno, qué convincente, pero... A mí me hace acordar el personaje, ¿te acordás de Peter Sellers, de la novela de Jerzy Kosinski? Sí, desde el jardín. Desde el jardín. Correcto, sí. Donde el tipo hablaba con sus analogías y era la gente en realidad la que depositaba todo el razonamiento lógico y le celebraba. Sí, o Robert Redford en El Candidato, ¿no? Que al final termina diciendo, bueno, todas estas ideas buenas que tengo, ahora cómo las hacemos, ¿qué hago ahora? ¿No? Es decir, yo creo que Mujica es un personaje ideal para esta época y desde el punto de vista político es incomparable. Es decir, es una época muy pobre a nivel del contexto político. Yo soy un tipo que me interesa mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero no, eso se lo dijo a Maistegui, no soy historiador, yo por hobby, ¿no? Y me interesa mucho la figura de Franklin Delano Roosevelt, como también he mencionado a Steve Jobs, por dos razones. Como poeta, eran dos personas que admiraban la poesía. Fíjate que Steve Jobs, la última idea que da para los comerciales de iPad es utilizar a Walt Whitman, que lo considera el americano más grande de todos los tiempos, un poeta. Y bueno, la famosa anécdota que hay, que la cuenta el sobrino de Churchill, que cuando... que Roosevelt invita a Churchill para hablar si entra o no a Estados Unidos, cuenta que le pregunta al tío Churchill cuando regresa, dice, ¿pero de qué hablaron en la Casa Blanca? Pasaron una Navidad, a los alemanes bombardeando, estaba nervioso, dice, no, hablamos de mujeres y de poesía, dice, tomando unos buenos tragos. Dice, primero hay que hacerse amigo y después vemos si vamos a la guerra juntos, ¿no? Y al poco tiempo lo llama y le dice, Roosevelt le dice, Winston, creo que tengo buenas noticias, dice, nos pueden considerar aliados, vamos a la guerra con usted. Y la respuesta de Churchill es, Dios lo bendiga, ¿no? Dios bendiga la poesía. Es decir, a eso me refiero. Y volviendo al tema, porque me pierdo, respecto a lo que... fíjate que uno ve los discursos de Roosevelt o ve los discursos de Churchill y los comparamos con los de Mujica, pero al mismo tiempo comparamos con los de Mujica, con los de Rajoy, o con los... Y bueno, digamos, Mujica no es el Manchester United, pero es el Manchester City. ¿Y Obama defraudó? Bueno, mira, yo me siento defraudado. Yo soy ciudadano uruguayo y americano, estoy asociado al Partido Demócrata, he votado en Estados Unidos siempre demócrata y a mí me ha defraudado. Ha hecho cosas buenas, pero hay cosas que no ha hecho absolutamente nada. Por ejemplo, respecto a los préstamos, la universidad sigue siendo muy cara para los estudiantes. La clase media, el poder adquisitivo ha disminuido mucho, ¿no? Y muchas promesas que hizo no las ha cumplido. Por ejemplo, una de las promesas tecnológicas que hizo, que fue el transporte colectivo a nivel nacional barato, el famoso tren. Se acaba la presidencia y está muerto eso. Es decir, para una persona que se quiere mover de Texas, tenés que pagar $600, $700 para ir a Vermont. Es una cosa de locos. ¿Por qué? Porque las compañías aéreas hacen lobby y no, digamos,
Obama se escuda en lo dividido que estuvo el Congreso. Claro. Pero uno esperaría un poco más, ¿no? Es decir, ante un... yo creo que puede ser mucho mejor solución un cambio hacia otra dirección mucho más práctico dentro del Partido Demócrata. ¿Hillary es la mejor candidata? Yo creo que van a ganar los demócratas. Es una cosa, lo que estoy diciendo, un poco arriesgado, porque desde Roosevelt que no se ha visto una presidencia de 3 periodos del mismo partido, ¿no? Lo de Cuba, la apertura hacia Cuba, ¿fue una buena señal? Yo creo que fue una señal intrascendente desde el punto de vista... porque cuando vos estás agobiado, como la clase media está agobiado, eso fue una forma de que puedes haber sido percibido de esa manera, como una distracción, te das cuenta, ¿no? Es decir, fue bueno desde el punto de vista para Cuba, pero vos me preguntás si esto fue bueno para el Partido Demócrata al nivel efectivo en las próximas elecciones. Yo creo que la incidencia es 0, ¿no? Yo creo que de aquí a cómo... Empezó muy bien Hillary. Creo que lo que puede... Dentro del Partido Republicano no hay recambio. Los candidatos que hay, vos ves ahí en Texas, donde yo estoy, Ted Cruz es un 0 a la izquierda. Es decir, es lo peor de lo peor, ¿no? Rubio un poco mejor. Jeb Bush va a terminar con la universidad, con la educación. Los planes que tiene hasta ahora son... O sea, ¿cuál es el recambio? Creo que la población americana es muy ilusa, se cree los trucos de Hollywood, pero en el momento de votar se da cuenta que esto no tiene futuro el plan que hay en el Partido Republicano. ¿Y algún outsider? ¿Te acordás que en algún momento había surgido con mucha fuerza aquel Ross Perot? ¿Te acordás que era un... Sí, lo veo muy difícil porque los partidos, es carísima la campaña, y los partidos se han hecho muy fuertes, y tan fuertes, que fíjate que la candidata que tiene más dinero, que es Hillary Clinton, se está quejando de que no tiene suficiente capital para llegar a la recta final, que la recta final es la recta final se considera la que va desde el verano próximo año, julio, hasta las elecciones en noviembre, donde ahí tenés que meter muchísima plata en televisión, en todo nivel, para entrar y para que la gente en el campo tenga acceso, porque a veces funcionan las redes sociales, pero en la parte política, la campaña tradicional, donde tenés que invertir muchísimo dinero, viajar, y esto es algo, a veces en el país, digamos, para Uruguay es algo incomprensible, digamos, pero en Estados Unidos lo he visto con candidatos que desaparecen de la publicidad desaparece, se quedan sin fondo y empieza a subir el otro. Claro. ¿No? Es decir, mucho más penetración a nivel mediático. El próximo lunes... No, el 15 es la presentación, ¿eh? El 15. El 15. Sí. No, el 15, está bien el otro. Sí. El otro. Sí, claro, yo dije así. Se va a estar presentando, voy a tener la suerte de acompañarte, en el Museo de Arte Precolombino, allí en el 18 de Ejido, en la Intendencia. La imaginación invisible, una antología de tu poesía 82-2015. En toda esta charla que estamos teniendo, has mencionado la palabra poesía muchas veces. Muchas veces. Inclusive dijiste que quizás no sea lo más masivo dentro de los géneros literarios. ¿Y por qué entonces, sin embargo, insistir con una antología? ¿Por qué el hecho de publicar este libro? Bueno, eso... la gente de Seis Barral se ha portado muy bien, fueron los que me invitaron a hacer un libro de poesía, cosa que para mí era impensable, suponiendo de que una editorial, Grupo Planeta, publica muy buenos libros, pero quizás no estaría dentro del plan una antología de poesía. Quizás eso habría que preguntárselo a Claudia, la editora de Grupo Planeta. Me parece una idea excelente. Aparte, en esta colección donde yo ya me puedo retirar, porque crecí leyendo los libros de Seis Barral con Pablo Neruda y Octavio Paz, ¿no? O sea, es hacer una película... Imagínate lo agrandado que estoy yo. Exacto, el primero, exacto, ¿no? Yo creo que a los estudiantes una cosa que les digo siempre, la poesía ayuda a pensar y a vivir mejor. Es decir, ¿Y por qué entonces es tan hay una palabra que yo detesto, pero como es muy gráfica la voy a decir, tan ninguneada? Está tan ninguneada porque los editores no saben trabajar, están volviendo, fíjate que en México, en Chile, pequeños editores... Pero toda la vida. Toda la vida. Chile claro. Jamás dejó, México jamás dejó, claro. Perú jamás dejó. Claro, no, hay países donde la poesía siempre... Uruguay en ese aspecto, salvo el caso de Benedetti, ha sido un país donde y Argentina también,
porque las editoriales siempre han sido pequeñas editoriales, las compañías, digamos, las grandes editoriales nunca se han dedicado a distribuir poetas que están empezando, ¿no? Sin embargo, está dándose un caso muy interesante en la poesía a nivel mundial, que es, yo creo que una de las cosas para las cuales ha servido las redes sociales, que de pronto la gente pone una cita y uno dice, ¿quién es este Walt Whitman? Para ponerte un caso. Sí. Esta idea del poema de Walt Whitman, que es el comercial de los productos iPad, dice, solo le pedimos, en la vida solo, dice el gran poema de Walt Whitman, que hay que escribir un verso, hay que escribir algo, así que ¿cuál verso va a ser el tuyo? Todo el mundo lo ha tomado y eso ha generado un cierto interés. Vamos a ver qué es poesía. Uno hace una lectura de poesía y va gente, y sobre todo lo que tiene la poesía, que el libro de poesía es intemporal. Es decir, porque yo leo los poemas honestamente, como diría Vittorio Gassman en El Sorpaso, ¿no? Veo poemas de 1982 y digo, qué bueno. Pero digo, ¿cuántas novelas, cuántos artículos, cuántos ensayos de esa época todavía mantienen la vigencia? Que es la atemporalidad de la poesía. Y en una época como esta, donde todo dura segundos, que algo luche contra el tiempo, la corrosión temporal, ya me parece un gesto humano de una gran trascendencia. En muchos de los poemas, y esto también obviamente lo vamos a conversar más en la presentación del libro el 15, a las 19:30, hay una preocupación especial por las palabras, por lo que se dice, por lo que se lee. Algunos de estos poemas son casi que microensayos o microcolumnas del diario, ¿no? Bueno, es interesante ese comentario, nunca me lo habían hecho, pero yo ya te digo, lo tengo que pensar. Hay algunas zonas más líricas y otras... Te doy un ejemplo. Sí. Lo que lees es el primer poema. Lees y además el verso que ves. Este ya no, aunque por poco casi, si no fuera, porque tampoco lo es. Correcto. No. Yo, muy buena pregunta. Ya estamos adelantando un poco lo que puede ser la charla del lunes 15. Es decir, hay varias épocas, como es una antología. Claro. Y yo una de las cosas que he buscado siempre como escritor, incluso lo busco en los ensayos, es no repetirme, ¿no? Creo tener gasolina suficiente como para buscar... El modelo para mí como artista ha sido Picasso, ¿no? Cuando Picasso le dice... Una famosa Marchand, dice, esta es su obra maestra, dice, entonces ahora ya no hago más obra maestra, y empezaba con otra cosa. Es la mente moderna, ¿no? Si vos veis, esto es una de las cosas que estoy escribiendo ahora, la mente de la originalidad moderna. Estoy haciendo un ensayo sobre esto, en donde hablo también de Steve Jobs. Bueno, si ya hicimos el teléfono iPad, vamos a otro lado, ¿no? Y a veces pasa como el caso de García Márquez o el caso de Neruda, que siempre, Neruda no tanto, pero García Márquez siempre lo mismo. Lo hizo muy bien, pero nunca vas a ver otro García Márquez diferente. Picasso, tenés varios Picasso, las famosas épocas o etapas de Picasso, ¿no? Y eso es lo que he buscado. Cuando de pronto veo que he logrado algo que me define, ahí voy a otro lado. Y justo el mensaje, el poema que utilizaste es parte de un libro que se llama Mañana la mente puede, que son una sección inédita, donde busco por ese lado, tratar de... Los anteriores eran muy líricos, el poema lírico, el famoso poema... Sí, pero tengo otro que es anterior, Eduardo, que es Las palabras, las perseguidas. Sobre ellas se escribe con ellas y entonces ahí habla... Correcto, exacto. Lo que has dicho, mira que es muy bueno y demuestra que has leído muy bien. Porque trato siempre de que la poesía, y esto me parece que tiene que ver con mi origen en el sentido, mis reminiscencias de lecturas de la poesía norteamericana, que la poesía debe ser un acto de la mente, ¿no? Nunca concebí... hay uno de los ensayos, yo tengo un ensayo que cuando yo estaba en el preparatorio, las muchachas se enamoraban de Benedetti. Y yo digo, pero yo la verdad que no sé si realmente quiero escribir una poesía emocional.